Mi nombre es Luis Benavides y doy redes sociales en más de 7 plataformas digitales, incluyendo Facebook, YouTube e Instagram. También, por supuesto, a todos los que nos ven en la zona de La Chontalpa y en el municipio de Centro, a través de Canal 8, Tu Nueva Visión y Go TV. Para mí siempre es un gusto tenerlos como cada tarde de martes aquí en Acceso B. Hoy estamos en medio de una gran situación política a nivel nacional y a nivel estado. Vivimos una semana muy simbrando por todos lados el tema político, desde la invitación del presidente de la República a nuestro exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, hasta también el relevo de este anterior con el hoy ya gobernador interino, el capitán Merino, quien hoy ya tomó protesta ante el Congreso del Estado para culminar el periodo por el cual fue electo el ya antes mencionado, hoy secretario de Gobernación a nivel nacional. Hoy, por eso es importante platicar con alguien que está muy adentro de todos estos temas políticos, quien también, debo decir, que el próximo viernes estará tomando protesta como diputado local en esta 64 legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, el amigo de Acceso B, el doctor Jorge Bacamontes, a quien le doy la más cordial bienvenida aquí a tu casa. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, mi querido Luis, muchas gracias por la invitación de nueva cuenta, volver a estar aquí contigo. En la ocasión pasada vine como candidato y hoy como diputado electo, y muy agradecido con Acceso B y contigo por la oportunidad de poder platicar con quienes pues obviamente nos sintonizan en las diferentes plataformas. Así que muchas gracias. Muchas gracias por haber hecho ese proceso que acabas de comentar, ese recuento, porque el esfuerzo que hizo Acceso B en la pasada contienda electoral fue abrir las puertas a ustedes, a quienes en ese momento buscaban el voto, y que hoy, pues en tu caso, vienes a entregar buenas cuentas porque fuiste electo. Y por cierto, en el caso de aquel 27 de mayo que estuviste en esta mesa de Acceso B, tú vaticinabas que Morena no solo iba a ganar, sino iba a arrasar. Y bueno, me platicaste de la elección federal, me platicaste de los termómetros que tenías, las encuestas, las tendencias, y no solamente tenías razón, sino que bueno, efectivamente se cumplió esa visión que traía el entonces candidato del sexto distrito local por Morena, y sí ganaron las diputaciones federales, arrasaron las diputaciones, las 6 diputaciones federales en Tabasco. No solamente eso, mantuvieron los 21 distritos locales, incluyendo el tuyo, por supuesto, que muchos decían por ahí que no lo ibas a lograr, y bueno, ahí está la muestra. Mantuvieron los 21 distritos en el Congreso del Estado, y por si eso fuera poco, bueno, obtuvieron 14 alcaldías, solamente una menos de la vez pasada del 2018. Es decir, en términos numéricos electorales, porque ya han pasado varios morenistas electos en esta mesa, tu radiografía política electoral es muy alentadora y tenías razón. ¿Qué fue la fórmula, Jorge? ¿Cuál fue la fórmula? ¿Cuál es el arma secreta de Morena para poder obtener estos resultados? ¿Cuál es el arma secreta? Buena pregunta, Luis. Yo creo que tiene muchísimo que ver. Sin duda las elecciones, yo lo he dicho una y otra vez, son evaluaciones que normalmente la gente hace ante gobiernos. En esta ocasión, pues bueno, le tocó a los tabasqueños evaluar el trabajo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nuestro paisano. Incluso no yendo en la boleta, ¿eh? Incluso no yendo en la boleta. Sin duda, al hoy secretario de Gobernación, antes nuestro gobernador, Adán Augusto López Hernández. Y los resultados, pues bueno, son los que yo esperaba, lo que en ese momento platicaba yo que iban a suceder. ¿Por qué, mi querido Luis? Porque al final de cuentas, yo lo he dicho una y otra vez, el casa por casa es la mejor encuesta que tú puedes percibir. Si tú llegas al casa por casa y la gente te percibe, la gente te recuerda, porque en el caso propio, pues bueno, habíamos hecho un trabajo social con mucho tiempo de anticipación, y el llevar el honor de ser el candidato de Morena, representar al partido del paisano tabasqueño Andrés Manuel López Obrador y del hoy secretario de Gobernación, pues obviamente esa evaluación que los tabasqueños hacen, más el trabajo que cada candidato traía, pues obviamente iba a arrojar un resultado como el que nosotros estamos esperando. Yo lo he dicho una y otra vez,
el que tú mandes a hacer encuestas, Luis, lo platiqué en su debido momento en muchos medios de comunicación cuando me decían, oye, pero es que se ve a un candidato que la gente lo arropa y se enloquece y lo abrazan y dijera Manuel Andrade, el alcohol, la viejita, y como bien lo decía él, tú en una elección, mi querido Luis, puedes generar muchas percepciones. ¿Es correcto? Puedes pagar para generar esas percepciones, ya sea mediáticamente, ya sea socialmente, ya sea físicamente, pero la realidad te va a alcanzar en algún momento. Y esa realidad te va a alcanzar cuando venga la elección y la gente vaya a votar. ¿Cuál es el arma secreta de esta elección? A mi parecer es que Morena mantuvo una congruencia, el presidente de la República mantuvo una congruencia, Adán Augusto mantuvo una congruencia en el Estado y la gente calificó a su presidente de la República, a su gobernador y obviamente también a los candidatos, porque no hay que perder de vista, tú decías hace un momento, solo en 3 municipios perdimos. Es correcto. Y muy cerrados en algunos, ¿no? Pero aparte sucedió una cosa que hay que evaluarla, Luis. ¿A qué me refiero? Ganamos los diputados federales, ganamos las diputaciones locales, pero perdimos los municipios en esos 3 casos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la gente sí estaba con el presidente de la República porque le dio al diputado federal, que es importante tener el Congreso de la Unión, y la gente apoyó al gobernador del estado, Adán Augusto, dándole los 21 distritos locales. Sí, se habla mucho de que refrendaron el apoyo en los diferentes niveles de gobierno, dijo, ¿no? Pero la gente te dijo algo con esos candidatos a presidente municipal, te dijo con ellos, ¿no? Sí, y eso es importante porque fíjate que precisamente en esta mesa, Jorge, ya tuvimos a uno de los candidatos que hizo esa hazaña de no haber permitido que Morena avanzara en el caso de Cunduacán, y eso explicaba él también, el amigo Chelo Cano, ya también presidente electo, él explicaba, ¿no? La madurez política del municipio en Cunduacán llevó a darle el refrendo al presidente de la República, al gobernador del estado, pero en el municipio sí hizo una evaluación y dijo no, eso es otra cuestión. Es parte de la madurez que hoy en día ya el votante y el tabasqueño tiene. Sí, se me hace y que creo que muchos políticos demeritan mucho la inteligencia del ciudadano. Pero Jorge, ya el viernes 3 de septiembre estás ya a punto de tomar protesta después de esta cuestión electoral. Tienes una carrera que no es de ahora, evidentemente también hay que decirlo, eres un joven que pues desde muy corta edad empezaste en estos pininos políticos hasta el día de hoy que vas a tomar protesta. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál es tu prioridad, Jorge, una vez que estés levantando la mano en el Congreso del Estado el viernes y vas a decir, yo tengo que salir con esta bandera, yo tengo que salir con estas acciones? ¿Qué es lo primero que va a hacer el doctor Jorge Bracamonte como diputado ya en función? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Luis? Lo primero que tengo que hacer es mi congruencia y cumplir lo que prometí. ¿Qué prometí? Estar cerca de la gente. Tú lo recordarás, eres un ciudadano que aparte, pues bueno, está en los medios y que escucha al ciudadano. La primera queja del ciudadano, Luis, ¿cuál es? Que el diputado solo se aparece en los tiempos de campaña. Es correcto. Y una vez que gana, que está en el Congreso, que toma protesta, jamás en la vida lo vuelves a ver en ninguna colonia, ya ni de su distrito, en ningún lugar ayudando a la gente, que lo van a buscar al Congreso del Estado y que no atiende al ciudadano, que siempre están ocupados. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Cumplir lo que prometí, que iba yo a regresar, que iba yo a ayudar a la gente, que iba yo a atender a la gente y que iba yo a ser un diputado cercano. Pero fíjate que te veo, Jorge, y digo, te interrumpo porque es importante comentarlo, pues yo te veo que eso estás haciendo ahora. Sin duda, sí, independientemente de que seguramente estás agradeciendo el voto, claro. Yo te veo accionando ciertas cuestiones para auxilio a la población. Sin duda. Es decir, eso ya lo estás haciendo, ¿no? Es correcto. Continuar haciendo mi trabajo como diputado, no cambiar, y de ahí meterme en los temas propios del Congreso del Estado en cuestiones de presentar iniciativas, de calificación de cuentas, de aprobación de presupuestos, de la evaluación del informe que muy pronto se va a dar, que le tocará a nuestro gobernador Carlos Merino, quien hoy tomó protesta, y que pues obviamente vamos a tener un trabajo bastante titánico
en este primer periodo. Sin duda, mi querido Luis, hay temas en los que, pues bueno, propios de mi carrera, como es la medicina, pues obviamente que me interesan. Hay otros temas propios de la educación que también me interesan, que no soy un desconocido de los temas, y hay algunos otros temas también como bienestar y apoyos sociales, que es lo que me he pasado haciendo durante muchísimo tiempo, que también me interesan y que en su debido momento nosotros sí traemos una agenda, mi querido Luis, que vamos a presentar como grupo parlamentario. En su debido momento, bueno, vamos a hacer por ahí una presentación, Todos los que integran tu los que bancada. integramos la bancada, para pues obviamente decirle al pueblo de Tabasco en qué vamos a trabajar, en qué va a trabajar la bancada de Fíjate que Morena. eso es interesante. Yo, y antes de regresar del corte comercial, antes de irnos al corte comercial, te voy a preguntar algo muy simple. Bueno, tu legislatura, evidentemente en su mayoría morenistas, los 21 distritos, va a estar encabezada por el ex fiscal del estado, el licenciado Jaime Lastra, y evidentemente eso, pues de alguna manera, desde hace tiempo se dio a conocer. ¿Cómo es tu relación con el que va a ser el coordinador de tu bancada o ya es coordinador desde antes de tu bancada? Y pues por supuesto en este proceso me gustaría que nos contestaras regresando de este pequeño espacio comercial, y agradezco de antemano todos los comentarios, estimado Jorge, que te hacen en redes sociales, Muchas gracias. muchos comentarios que vamos a ir leyendo poco a poco. Regresamos en un momento más, no se vayan, aquí estamos en Acceso B. Mi estimado Jorge Bracamonte, doctor, médico cirujano y hoy diputado local electo, y ya el viernes diputado en funciones de esta 64 legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, te pregunté hace un momento antes de este día del corte, ¿cómo es tu relación con el coordinador de la fracción de este bancada morena y cuál es la proyección que tienes con este trabajo en conjunto que vas a realizar con el exfiscal Jaime Lastra en este Congreso del Estado? La verdad es que la relación es muy buena. No nos conocemos de ahora, conozco al líder de la fracción, nuestro líder Jaime Lastra, de hace muchísimo tiempo, me ha tocado trabajar con él y bueno, es una gente con toda la experiencia formado, una gente con carrera política, no es nadie improvisado, pero aparte que tiene toda la apertura con nosotros en la bancada, mi querido Luis. Es una persona que escucha, que te aconseja, que tiene la apertura de poder platicar contigo, y eso es muy importante para poder conducir una bancada tan grande como es la de Morena, que somos 21 diputados. La verdad es que la relación es excelente y bueno, a trabajar en equipo, que eso es lo importante. Jorge, y en este proceso de la legislatura, pues evidentemente lo platicábamos en muchas mesas de análisis político, la anterior, la que se va, la legislatura, pues sobre todo estos últimos días ha tenido mucha emoción, incluso más emoción que casi el resto de su legislatura. Y en ese proceso hablan de que ya ustedes le están dejando el camino planchado, ¿no? O sea, ya les están dejando avance de un buen tramo. Yo te quiero preguntar en ese sentido, ¿cuáles son los retos que tú avecinas en este momento de inmediato, en este contexto que estamos viviendo de enroques políticos muy trascendentes? Porque Tabasco resultó ser el epicentro político del país, por lo menos desde hace unos días para acá, sigue siendo el epicentro político del país, y eso de alguna manera pues le pega a la política tabasqueña. ¿Cuáles serán esos retos que tú ves
y que, bueno, dice la legislatura que se va, ya le dejamos el camino planchado. ¿Tú crees que eso es así? Pues yo creo que más que dejarnos el camino planchado, yo creo que hicieron sus funciones en la parte del Congreso, lo que tenían que hacer y lo que ameritaban los tiempos. ¿A qué me refiero? Tú decías hace un momento, Tabasco ha sido el epicentro de la política nacional. Hoy en día lo que estamos viviendo, Luis, es histórico. Platicaba yo hoy en una entrevista en la mañana con Juan Urcola, Le mandamos saludos a Juan, ¿cómo que no? le mandamos un saludo y un abrazo. Platicaba yo con él que tú te acordarás lo que nos enseñaban en la escuela, ¿no? En el tema de la historia. Lo más cercano que habíamos estado de tener a alguien cerca del poder a nivel nacional había sido el caballero de la lealtad, Pino Suárez, quien era una gente cercana a Madero y que, pues bueno, tras la decena trágica, pues bueno, se había quedado en historia. Hoy en día tenemos al presidente de la República nacido en esta tierra y ahora tenemos al número 2, al secretario de Gobernación, en la persona de Adán Augusto López Hernández, que imagínate, ¿no? Es histórico lo que estamos viviendo hoy en día y que la prioridad, yo creo, para nosotros en Morena, tanto los diputados, tanto para el gobernador Merino, para Yolanda, pues obviamente es llegar y cumplirle a los tabasqueños. Nos dejaron la vara muy alta y hay que llegar y continuar ese trabajo y tratar de mejorarlo, pero continuar bajo ese trabajo de la cuarta transformación, bajo ese proyecto que es la cuarta transformación, que sin duda, lo platicaba yo hoy en la mañana, el gobernador Merino, pues bueno, es una gente, como ya lo dijo el secretario de Gobernación, cercana al presidente de la República y obviamente cercano al secretario de Gobernación. Yo creo que vienen muy buenos tiempos para Tabasco y creo que nos va a ir muy bien. Fíjate, Jorge, que eso es importante. ¿Cuál es tu opinión en este contexto ante los enroques que estamos viviendo a nivel nacional y que ya, bueno, ya en su mayoría ya se dieron efecto? El doctor Jorge Bacamontes, ¿tendría algún impedimento si el gobernador Merino, hoy gobernador interino, lo invitara a formar parte de su gabinete? Porque eso se ha visto en otras legislaturas, que Claro, algunos diputados hayan solicitado licencia para poder irse a una responsabilidad e invitación del entonces gobernador claro. Adán Augusto. ¿A ti te Eh, impediría algo aceptar algún tipo de invitación de ese tipo? Estamos, yo lo he dicho una y otra vez, Luis, estamos en un equipo que se llama la Cuarta Transformación. En Morena lo tenemos muy claro que estamos en este equipo y que, pues bueno, la semana pasada hablábamos del gobernador Adán Augusto y hoy hablamos del secretario de Gobernación Adán Augusto, quien acepta una invitación del presidente de la República. Entonces, todos los que estamos inmiscuidos en esta cuarta transformación sabemos que las cosas pueden cambiar de repente, ¿no? No tengo ningún impedimento, pero yo creo que algunas personas valiosas que van a salir ahora del Congreso creo que recibirán alguna invitación. Ya lo dijo, lo decía el propio exgobernador, hoy secretario de Gobernación, que iba a invitar a algunos presidentes municipales a su gabinete. Entonces, creo que todavía hay tela de dónde cortar para poder invitar a ciertos personajes que han estado en la lucha y que creo que pueden todavía seguir ayudando a Tabasco en otras posiciones. Incluyéndote a ti, Sin duda, claro, por yo supuesto. estoy a las órdenes de la cuarta transformación. Fíjate, Jorge, y en este contexto, que eso es importante saberlo porque al final todos estos enroques que se están dando, en teoría tendrían que beneficiar al desarrollo no solamente político, sino social, económico y demás Sin para la duda, función pública de gobierno de las autoridades, ¿no? sin Pero duda. ve, Jorge, el viernes vas a tomar protesta, el doctor Jorge Bacamontes, y seguramente te vas a topar con figuras que te topaste en campaña, ¿no? Y una de ellas va a ser al candidato derrotado en tu distrito local. ¿Tienes alguna cuestión que tendrías? ¿Lo saludarás? ¿Entrarás del diálogo? Te lo comento porque, pues, evidentemente entre generaciones luego puede haber una cierta situación. Bueno, el hecho de que tú llegues por la elección popular y el Claro. otro llegue por la elección plurinominal, bueno, quizás de alguna manera
sean uno de los reflectores que vayan a estar pendiente algunos medios de comunicación ese día, ¿no? Claro. Y yo soy un diputado más de los 35 que están ahí en el Congreso. Yo, pues bueno, tengo una relación en su gran mayoría institucional. Algunos ya los conozco de hace algún tiempo. No tendría yo ningún problema en saludar a ninguno. Y bueno, no hay más allá, ¿no? Si me saludan, con todo el gusto de la vida, saludo y no hay más, ¿no? Oye, Jorge, y en el caso del Ayuntamiento del Centro, tú has declarado, bueno, en campaña te vimos hacer equipo muy bien con la licenciada Yolanda Osuna. Sin duda. Trabajaron de la mano por conseguir el 3 de 3 aquí en el municipio. Claro. Y bueno, te hemos visto también a la misma par, obviamente cada quien en su responsabilidad respectiva, pero te hemos visto avanzar como ella. ¿Esa relación va a rendir algún fruto en estrategias específicas en el municipio del Centro en específico? Yo estoy a las órdenes de Yolanda en todo lo que tenga que ver en pro del municipio del Centro. Yo lo he platicado con ella en las ocasiones que he tenido la oportunidad, que ha tenido la deferencia de llamarme. A mí hay una cosa, lo platicaba yo hoy en la mañana, cuando caminamos por ciertas casas, pues habían cuestiones que la gente nos solicitaba. En Gaviotas hubo un tema en específico y a mí me dio muchísimo gusto que ella se acordara y me marcara y me dijera, Jorge, ¿te acuerdas de ese tema? Bueno, ya está caminando, ya hablé con el titular. Bueno, la para que apoye comunicación a es la gente, importante. sin duda. Entonces a mí me dio muchísimo gusto, pues obviamente ver ese gesto, porque, pues bueno, también a veces pasa entre los mismos políticos, bueno, hacemos campaña juntos, pero una vez que llegamos ya no nos volvemos a ver, ella en sus funciones como presidenta municipal y yo en las mías como diputado local, pero creo que ella, que aparte yo se lo agradezco, ha fomentado ese trabajo en equipo, por lo menos en mi caso y por lo que he visto con mis demás compañeros aquí en el municipio del Centro, y yo espero que suceda lo mismo entre presidentes municipales y diputados de mi partido y hasta los que no son de mi partido. Y yo espero que esta relación, como tú bien mencionas, con nuestra presidenta municipal electa, pues obviamente le represente beneficios a los habitantes del municipio del Centro, y yo trataré de que así sea, ¿no? Trataré de que ese trabajo, de que esas gestiones, de que todo lo que la gente nos va solicitando, pues obviamente le pueda llegar a ella y que podamos ir resolviendo todos estos problemas que obviamente padecemos en el municipio del Centro. Yo espero Es un gran que reto, sí haya un buen entendimiento entre ella y yo, que a decir de más, en la campaña fue espléndido, tanto con ella como con su equipo de trabajo. Sí se veían los dos equipos cómodos, ¿eh? Yo sí los Súper, vi. súper. La vez que te vimos en proceso aquí, que estuviste en el foro de Acceso B para hablar de tus propuestas de campaña, platicabas del tema, Sin de duda. lo que llevabas a cabo con Sin duda. la hoy también alcaldesa electa del municipio de Centro. Es correcto. Jorge, y finalmente en este proceso, yo sé que todo el mundo te ha preguntado si ves al hoy secretario de gobierno como presidenciable, pero más allá de eso, yo te pregunto, ¿cuál tú ves que sea el alcance para el proceso de la evolución de la política nacional? Porque, pues ya dirían algunos, ya está en las grandes ligas el hoy gobernador, Sin duda. ya hay el número 1 y el número 2 es tabasqueño. Tabasqueño. O sea, todo ese enroque que se dio, ¿cómo lo ves tú en el futuro inmediato para el país? Me lo contestas y con eso nos vamos en esta entrevista. Y también aprovecho a agradecerle a todos los que te mandan saludos en redes sociales, que son un Hombre, montón, muchísimas que estén gracias. conectados y que te mandan muchos saludos. Muchas A Daniel, a Suri, a Daniel Rodríguez también, a Muchas José gracias. Pérez, a Olinda Pérez. Me va a ser imposible pasar todos los saludos en este momento, pero estamos atentos a estos y voy a estar pendiente de que el doctor Jorge Bacamonte les esté contestando a cada uno de ustedes, por supuesto. Con mucho gusto. Volvemos y vamos a despedir al doctor en esta entrevista, que agradecemos que esté hoy aquí en Acceso B como diputado electo. Con mucho gusto.
Me fui y le pregunté al doctor Jorge Bracamontes, diputado electo, cuál era su percepción a la llegada del exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, a la posición, la segunda posición más importante del país, porque evidentemente no es lo mismo gobernar Tabasco que ayudar a gobernar a un país como México. En ese contexto, Jorge, el doctor Jorge Bracamontes, ¿cuál es tu visión ante este enroque que cimbró al país la pasada semana? Cuál es mi conclusión o cuál es mi visión, mi querido Luis? Claro que sin duda el ocupar la segunda posición, la Secretaría de Gobernación, es inevitable que tú no lo puedas nombrar como candidato presidencial. ¿Por qué? Porque es el segundo, es el coordinador del gabinete, es el hermano del presidente, como el propio presidente lo ha externado. Entonces es imposible que no lo puedas incluir, pero porque aparte es una noticia que a nosotros nos pone muy contentos. Digo, llevamos 3 años de un presidente de la República tabasqueño que nos está apoyando como nunca, nadie nos había volteado a ver nunca. Ningún presidente que yo recuerde ha apoyado tanto a Tabasco como lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador en 3 años. Imagínate el pensar o el soñar, ¿por qué no?, que tengamos, terminando el mandato de el presidente Andrés Manuel, que tengamos otro tabasqueño siendo presidente de la República. Sin duda, Luis, algunos dirán, pues bueno, están soñando mucho, algunos dirán, no lo creo, pero hemos visto muchísimas cosas que antes no creíamos. Antes soñábamos, vuelvo a insistir en la historia, con tener hombres cerca del poder nacional, como ya lo mencionaba yo, como Pino Suárez, una gente cercana a Madero, y hablábamos de ese tipo de sueños. Hoy en día esos sueños han quedado atrás. Hoy en día tenemos un presidente de la República tabasqueño, tenemos un secretario de Gobernación tabasqueño, tenemos un director de Pemex tabasqueño, tenemos un secretario de Bienestar tabasqueño, y bueno, podemos seguir enumerando. El Grupo Tabasco le denomina ya a nivel nacional. Qué bueno, estamos de moda los tabasqueños. Entonces, ¿cuál es mi visión? Creo que sin duda el secretario de Gobernación, Adán Augusto, hará un trabajo bueno en la Secretaría de Gobernación, que esas serán sus cartas credenciales a futuro, pero que vuelvo a insistir, nosotros en Tabasco, Luis, si no nos ha quedado claro que este es el tiempo de Tabasco y de los tabasqueños a nivel nacional, que hoy en día conducimos los destinos de este país, y si no cerramos filas en torno al presidente y al secretario de Gobernación, pero no solo en torno a ellos, incluso en torno al gobernador Carlos Merino, en torno a todo lo que tiene que ver con la cuarta transformación, que tiene el sello de Tabasco plasmado, pues obviamente estaríamos peor que los cangrejos en la cubeta, porque este es el tiempo que hemos esperado durante muchísimo tiempo. Es este, y yo creo que lo debemos de tener muy claro, y yo espero que los políticos tabasqueños y los grupos que estén a nivel nacional, yo espero que se logren poner de acuerdo por Tabasco para que le vaya bien a Tabasco. Yo eso espero. Yo creo que Dios. eso es lo que esperamos todos, no solamente los tabasqueños, que le vaya bien a Tabasco, sino que le vaya bien a México Sin duda. a nivel nacional, Sin con duda. toda esta adversidad que viene. Ya se ha mencionado diferentes cuestiones que nos preocupan, como por ejemplo el hecho de que se esté estudiando ya la búsqueda de mayores contribuciones al país, porque precisamente por el tema del COVID estamos viviendo cuestiones que no teníamos contemplado como país, y eso obliga al Estado a ir visorando nuevos mecanismos de financiamiento para lo que viene el nuevo ejercicio del próximo año. Entonces yo creo que lo que tú llamas hablar a las voluntades políticas es muy oportuno, Jorge, Sin duda, para que este proceso se pueda ir de alguna manera caminando poco a poco. Diputado, antes que te vayas, te quiero preguntar, ¿qué comisión se ve al doctor Jorge Bracamontes en esta próxima legislatura? ¿Acaso por tu cuestión de médico te estaremos viendo presidir la Comisión de Salud? Fíjate que es una pregunta que varias veces me han hecho, todavía no lo sé, mi querido Luis. Yo creo que esa es una decisión que le tocará, pues obviamente, a la Junta de Coordinación Política, a la bancada. Van en varias ocasiones que me hacen la pregunta, y yo lo he dicho una y otra vez: si me hacen presidente de alguna comisión, Luis, estaré contento, y si no
me hacen presidente de ninguna comisión, tengo que estar en alguna comisión participando, también estaré contento. Yo estoy agradecido por la oportunidad que he buscado durante muchísimo tiempo de ir avanzando en mi carrera política, y eso es lo que me tiene contento y comprometido con mi trabajo y como diputado. Ya lo que venga después, bienvenido, pero yo estoy más que contento y puesto para servirle a Tabasco y a los tabasqueños. Gracias, doctor Jorge Bacamontes, por regresar aquí a tu casa Acceso B, ya como diputado electo. Eso habla de que tienes un compromiso con la ciudadanía para informar de lo que vas o pretendes hacer en esta responsabilidad que te toca. Te deseo el mayor de los éxitos y te invito a que hagas esta casa, doctor, tu portavoz permanente en el momento que tú así lo desees, para que podamos comunicar a la gente lo importante que es la labor que tú y que muchos otros diputados tendrían que estar haciendo en el sentido de mejorar la vida de los tabasqueños desde el ámbito de sus atribuciones. Te agradezco mucho que estés aquí y, por supuesto, a todos los que te escriben en redes sociales, a Olinda Pérez, a José Pérez, a Rocío Aura Mendoza. Transmitimos en 7 plataformas digitales, me va a ser imposible leerte todos los mensajes. Aquí está viendo el doctor Jorge Bacamonte que estoy metido en una y en otra red social, pero les agradecemos que estén sintonizando Acceso B. Los invitamos a que se queden porque vamos a seguir platicando de cosas que a ustedes les interesan. Aquí, hoy tuvimos el gusto de escuchar al diputado electo Jorge Bacamontes, también tuvimos el gusto de cuestionarlo y, por supuesto, ya también le estamos hasta proponiendo comisión. Le agradecemos que estén en sintonía. No se vayan, regresamos en un momento. Muchas gracias. Gracias por seguir en sintonía con Acceso B. Me da muchísimo gusto que sigan aquí en sintonía porque estamos platicando de temas trascendentales. Esta semana y lo que pasó la otra semana ha simbrado la vida política no solamente de Tabasco, sino a nivel nacional. Y hoy, para analizar estos puntos muy rápidamente, le agradezco que esté en el estudio el analista, abogado y analista político Carlos Ramón Campos Chávez. Por supuesto, siempre es un gusto escucharlo. ¿Cómo estás, Carlos? Hermano, muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, sí. Entramos en materia, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el tema? A ver. Se movió la agenda político nacional y estatal con estos movimientos que hemos platicado. ¿Te acuerdas? El 11 de julio, hace unas semanas, donde el presidente había externado una invitación al gobernador, en su momento a Adán Augusto López Hernández. Y aquí lo platicamos días después, que todo parecía indicar que sí se iba a dar ese paso. ¿Qué fue quizá lo que sorprendió? Así de bote pronto, la temporalidad del movimiento. O sea, mucha gente esperaba dentro del argot político que fuera a finales de año, no de inmediato, semanas después. Bueno, sin embargo, el presidente, coincidiendo con otros movimientos, como por ejemplo la cartera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hizo el movimiento previo a su tercer informe de gobierno, el oficial, que se entrega mañana y que por cierto entrega el secretario de Gobernación, hoy en día el licenciado Adán Augusto López Hernández. Ahora bien, obviamente, cuando se le ofrece la cartera y obviamente entrega su
su licencia de separación por el gobernador. Horas después, el hoy gobernador, que Carlos Merino Campos, toma protesta y bueno, tenemos hoy en día un nuevo secretario de Gobernación y un nuevo titular del Poder Ejecutivo del Estado. Ahora bien, aquí es importante destacar lo siguiente, Luis. Más allá de toda esta narrativa que se ha estado vendiendo por un lado, exponiendo por el otro, la cuestión que yo invitaría a la gente es que observáramos es la perspectiva, la coyuntura política en la cual se encuentra el país. Porque la cartera con la cual llega el gobernador, bueno, en este caso el licenciado, ya secretario de Gobernación, el licenciado Adán Augusto López Hernández, va a revisar va a gestionar políticamente la política interior del país. Y 2 programas después del último que platicamos, mi estimado Luis, aquí hablamos de gobernabilidad democrática. Y coinciden muy claramente esos términos de gobernabilidad democrática, política interior, seguridad ciudadana, participación ciudadana, todas estas funciones que la Secretaría de Gobernación tiene a raíz de la reforma que efectúa este gobierno de la 4T cuando toma protesta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cabe destacar un dato muy importante. En materia presupuestaria, más o menos, se le reduce esa Secretaría de Gobernación a la cual llega el licenciado Adán Augusto López Hernández, tiene una reducción de casi del 85-90% de la estructura operativa de lo que era la anterior Secretaría de Gobernación. Por eso se le realizaron muchas críticas a la Secretaría de Gobernación actual Por la falta de por operación. la falta de funciones administrativas y de posibilidad de capacidad política para poder efectuar acciones. Sin embargo, decir algo muy importante, y aquí quiero entrar por ese diagnóstico político. La Secretaría de Gobernación hay que entenderla desde la lógica de la construcción de una transformación política del país. Hay un cambio de régimen. Entonces, esta Secretaría de Gobernación no puede ser una Secretaría de Gobernación cuando existía el partido único. E inclusive, el régimen autoritario, o en términos de Sartori, del partido hegemónico, donde no había competencia electoral. Estamos hoy en día relativamente en una competencia electoral, una democracia en construcción, donde hay libertad de expresión, porque sí hay libertad de expresión, y bueno, tiene que ser una Secretaría de Gobernación que efectúa acciones dentro de una lógica, entre comillas, de paz social. No estamos en guerra civil, esa es una gran ventaja. Gran diferencia Pero hay también. conflictos internos, territoriales, regionales, obviamente con poderes políticos importantes, actores políticos, donde el secretario de Gobernación, junto con su equipo de trabajo, tendrá que efectuar acciones de diálogo. Eso es muy importante, Luis. Diálogo constante, permanente. Esto me voy a poner la camiseta de politólogo, de analista político. Esto es lo que comentan los politólogos, es la política sirve para gestionar los conflictos. Si bien no resolverlos completamente, gestionarlos. Entonces, aquí la principal función del secretario de Gobernación va a ser la gestión de los conflictos políticos a nivel nacional y territorial para efectos de darle una transición democrática pacífica al país. Y eso es un reto impresionante, a como estamos viendo el país, que hay muchos frentes abiertos en diferentes puntos de la República, y evidentemente en medio de una pandemia y en medio de muchas circunstancias que están impactando de manera muy estrepitosa la cuestión de la vida, del desarrollo de la vida política y económica del país, como por ejemplo, la pandemia nos ha orillado a cuestiones económicas. Hoy leía en diversos medios de comunicación que ya se está pensando en la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento, incluidas mayores garras para el SAT, para poder atraer mayor, de alguna manera, a quienes no cumplen la norma, y también incluso grabar un poco más de lo que ya habían grabado, el tema del alcohol y cigarros y otras cuestiones que ya se está estudiando. Entonces, el IEPS. Entonces, estamos en una antesala de situaciones que para visionarios como tú en el análisis político, pues no parece fácil el manejo de un país como el que estamos teniendo ahorita, ¿no? Fíjate, a ver, Luis, es muy importante plantearlo de la siguiente manera. Aquí es muy importante el análisis de coyuntura y diría a los gramscianos el análisis de las estructuras políticas del país. Este enfoque de la ciencia política te permite entender la correlación de fuerzas. A raíz de la elección del 18, fuerzas políticas que creíamos que tenían fuerza política, perdieron fuerza política. En la elección del 21 le contrarrestó fuerza política. Sin embargo, hay fuerzas políticas dentro del territorio
que el secretario de Gobernación con su equipo de trabajo tendrán que diagnosticar bien para generar acercamientos. Y aquí la agenda legislativa es clave. Si bien es cierto que ellos no están en el poder legislativo y hay grandes operadores políticos por parte de Morena y otros partidos en el Congreso, el acercamiento del secretario de Gobernación, en este caso con el Congreso de la Unión, va a ser clave para generar, yo aquí es un gran reto y es una invitación, un nuevo diálogo, un diálogo fresco, un diálogo que apueste al ámbito democrático en la lógica de poder exponer en la propuesta, en la política que trae muy claramente la cuarta transformación, o mejor dicho, la política de gobierno de Morena. La agenda política de gobierno. Morena, me gusta más la agenda política de Morena, para efectos de poder dialogar con las demás fuerzas políticas y poder aterrizar la agenda legislativa previo a la agenda de política pública que el país requiere para el corto y mediano plazo. Y bien, le diste al punto, mi estimado Luis. La agenda del COVID-19 te vino a mover todas las variables. La agenda que venía construyéndose antes del COVID me parece que quedó rebasada a las circunstancias actuales que hemos estado nosotros hoy en día viviendo. Entonces, la política interna, la política de gobernabilidad, eso tiene que quedar claro. Política interna y de gobernabilidad democrática tiene que tener brazos operativos de tal manera que no construya frentes, sino construya puentes de diálogo con las distintas fuerzas políticas, pero también comerciales, empresariales, sociales, con medios de comunicación. Es fundamental que la Secretaría de Gobernación no quede simplemente paralizada como un ente burocrático, sino que también tenga participación con los medios para poder exponer la agenda del presidente, que en ocasiones la mañanera, si bien es una intención, es una muy buena intención, aquí le hemos dicho cuál es la función política de la mañanera, un gran ejercicio de comunicación que tiene el presidente. Me parece que la Secretaría de Gobernación puede servir como reforzamiento al ejercicio de comunicación política que el presidente ha venido construyendo y es paradigmático para la política presidencial de este país. Mi estimado Carlos, esto que estás marcando tú, me gustaría que lo platicáramos en un momento más y te invito a que no nos abandones de tu espacio de siempre de participación. Pero acabas de dar un punto específico que nuestro invitado anterior tomó en referencia, el diputado electo y que ya va a entrar en funciones, y yo escucho mucho ese llamado a la maduración, al poder el diálogo y a entablar esa búsqueda de consensos que los lleve al gobierno y a los actores que estén inmiscuidos a transitar en una ruta más específica para el desarrollo del país. Pero fíjate que tengo en la línea, estimado Carlos, y te presento igual aquí a través de los enlaces que hacemos, nos vamos a dirigir en este momento a la Ciudad de México con también el asesor y consultor Helios Ruiz Esparza, a quien saludo con mucho afecto, quien es parte de una consultoría en específico y que, por cierto, hace también un breve momento se publicó su publicación que se denomina Las tres de la esquina. Y en este sentido, traigo a colación el tema porque pues también, Helios, te saludo con afecto, me da mucho gusto que estés aquí en Acceso B, te saludamos con mucho afecto Carlos Ramón Campos Chávez y un servidor, Luis Benavides, y en este sentido, Helios, ¿cómo estamos viendo? Ya aquí platicamos de cómo vemos el tema Tabasco a nivel nacional, pero ¿cómo lo ve desde la Ciudad de México y desde tu punto de vista como abogado y también consultor, todo lo que está viviendo el país, específicamente allá en tu tierra, la Ciudad de México, con, por supuesto, el enfrentamiento último que hubo entre los alcaldes y el gobierno de la ciudad? Así es, Luis, muchísimas gracias y muchísimo gusto, Carlos. Gracias por este espacio. Y como bien dices, justo hoy, como cada quincena, sale una columna que tiene a bien ahí darme el espacio, divergenteiberoamerica.com, que es una revista digital internacional enfocada más a Latinoamérica, justamente con el tema político. Y justo tocamos, ahora sí que la primera de la quincena fue justo el tema de la jefa de gobierno. Como bien mencionaba ahorita Carlos, es necesario tener esos puentes de diálogo, como se tiene que hacer desde gobernación y como todos los gobernadores tienen que hacer con todos los presidentes municipales en ejercicio y electos. Aquí en la Ciudad de México, como bien saben, hubo las elecciones pasadas
la mitad exactamente de las alcaldías, que serían lo mismo que los municipios allá, fueron ganados por la oposición. Y esta oposición, la mayoría fueron del PAN, otros del PRI y una del PR, una emanada o una candidata emanada del PRD. Y estos candidatos formaron un frente, una asociación que se llama UNA CDMX, la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México. Ellos, desde el principio, desde que ganaron, empezaron a tender esos puentes con la jefa de gobierno. ¿Cuál fue ahí uno de los temas? Lamentablemente yo creo, lamentablemente, que a la jefa de gobierno no la han asesorado de forma corta. ¿Por qué? Si bien tiene razón en algunos puntos, ¿no? De que todavía no son candidatos, no son alcaldes ni alcaldesas ya en funciones, pues, sino no electas, existen ciertas Tenemos ahí un... opciones, no para hacer ese aspecto. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, adelante, continúa, Helios. Ok. Entonces, justo, ¿cuál es el tema? El tema es la falta de comunicación. No sé si ha sido por parte de alguno de los asesores de la jefa de gobierno, que también hemos visto últimamente varios cambios dentro de su gabinete, los cuales no han adaptado de cierta forma a la forma en cómo lo estaba llevando la jefa de gobierno, e inclusive después de la elección se han notado algunos cambios en la forma de conducirse de la jefa de gobierno. Inclusive en algunas conferencias de prensa ha hecho ya ciertas respuestas, lo que podríamos decir de forma políticamente incorrecta, con sarcasmos, con respuestas que inclusive literal ha dicho porque es así y porque ahora ya se llevan las cosas así. Fíjate, Helios, que te interrumpo rápidamente, Helios, porque hoy precisamente leía en varias columnas de que era una imitación lo que estaba haciendo la jefa de gobierno, una imitación a como lo que hace el presidente en sus mañaneras, y que, por cierto, en Tabasco hemos visto y en muchos lados del país hemos visto que lo han querido emular, pero nadie hace lo que hace el presidente, ¿eh? No lo he visto que alguien se acerque a lo que hace el presidente. Totalmente. Oye, Helios, y aprovechando que estamos en llamada en este sentido, ¿cómo vio la Ciudad de México y la cúpula política de la Ciudad de México la llegada de otro tabasqueño, a Bucareli en este caso? ¿Cómo vieron la llegada de Adán Augusto López Hernández? Mira, dentro del tema político se vio bien. ¿Por qué? Porque con la doctora y exministra Olga Sánchez Cordero, realmente la Secretaría de Gobernación no tenía el peso político que se tenía antes, que realmente la Secretaría de Gobernación era un lugar donde se operaba políticamente. Con la doctora exministra se perdió eso, y decían que era una Secretaría de Derechos Humanos, no una Secretaría de Gobernación. Con esto también se da un manotazo, pues, por así decirlo, del Grupo Tabasco, ¿no? De una persona cercana al presidente, una persona con la que el presidente tiene confianza, y ahí lo que se tendrá que ver es checar si realmente le va a dejar actuar políticamente, porque ahí lo que habíamos visto con Olga Sánchez Cordero es que no tenía tanto poder de actuación por sí mismo, a menos de que el presidente diera alguna instrucción en ese aspecto. Fíjate que, Helios, tienes mucha razón en tu comentario. De hecho, aquí te doy la bienvenida a este grupo que estamos realizando el ejercicio mediático. Helios va a estar acompañándonos en muchos otros comentarios alrededor de la política nacional, como experto en consultor y asesoría en varios temas de seguridad, política, administración y, por supuesto, hasta en salud. Tiene experiencia para colaborar con nosotros. Helios, te doy la bienvenida y te espero en el próximo programa para seguir conversando en este ejercicio de comunicación que hacemos en Acceso B. Te agradezco mucho y me despido en este momento de ti para seguir platicando y finalizar el programa del día de hoy. Gracias, Helios Ruiz Esparza. No, muchas gracias a ustedes. Seguimos al pendiente.
Gracias, Helios, asesor y consultor. Y Carlos, vamos finalizando el programa, nos queda 1 minuto solamente, conclusión para ti, por favor. A ver, entonces, la Secretaría de Gobernación tiene que encargarse muy claramente del cuidado de la política interior del país. Y esa política interior, en una lógica de construcción democrática, debe de afianzar la protección de los derechos humanos de la población, ser un vocero ciudadano frente a la autoridad del Poder Ejecutivo, pero también el acercamiento con las distintas voces distantes, vaya, de la política que el gobierno oficial está encabezando. Pero quiero terminar con Tabasco, mi estimado Luis. Y digo, ya que retomó A ver, tema Helios, el tema, ¿cómo lo a ven ver, desde allá? Que era quiero- importante este enlace para eso, ¿no? Quiero terminar con Tabasco porque aquí en Tabasco también hubieron cambios. Si bien en 1 minuto no voy a poder finalizar Dale, todo, haz tu esfuerzo. pero rapidísimamente puedo decir que si bien se puede observar, se va a observar una continuidad, porque hay que decir que el gobernador Carlos Merino Campos, muy claramente, pues fue delegado de los programas sociales, conoce claramente el territorio estatal en materia social. Entonces me parece que va a haber un reforzamiento con el Poder Ejecutivo Estatal para efectos de poder reconstruir también y recohesionar o dar una nueva redirección para que los programas sociales tengan mayor impacto y fuerza desde el Poder Ejecutivo Estatal en la entidad. Va a haber continuidad, pero obviamente que se va a sentir la mano, la gestión administrativa del capitán Carlos Merino Campos. Entonces, para finalizar, me parece que son tiempos de Tabasco, pero no importa que solamente sean tiempos de Tabasco, tenemos que estar preparados para que sean los mejores tiempos de Tabasco y podamos empezar con broche de oro, vaya, este siglo XXI. Fíjate que con esa conclusión nos vamos en Acceso B porque eso creo yo que es lo fundamental. El hecho de que el Grupo Tabasco llegue a nivel nacional a una pieza clave del país, por supuesto, es de relevancia, pero es de mayor relevancia el que nos lleve a buen puerto. Y ese yo creo que es el objetivo que todos los ciudadanos en México y en Tabasco creemos. Muchas gracias por sintonizarnos en Acceso B. Aquí ustedes ya tienen su boleto. Hasta pronto.